Dios te bendiga. Vamos a seguir nuestro estudio acerca de la fe. La última sesión estábamos viendo que Abraham, Dios lo tuvo que enseñar vivir por fe, y era un proceso que él tuvo que pasar. Y Abraham, cuando él vio que no tenía hijos, él como estaba un poquito desanimado, pero Dios lo sacó afuera y lo dijo, mira las estrellas. Lo sacó de sus paredes para ver lo que Dios puede hacer es sin límites. Dios puede hacer lo imposible. Y lo dijo, mira a las estrellas. Y si los puedes contar, así será tu descendencia que yo he prometido darte. En ese momento, en capítulo 15, vemos en Génesis, Dios está haciendo un pacto con Dios y con Abraham. Y Dios, un pacto es una promesa en lo cual Dios entra en un pacto con el hombre. Y como Dios es fiel, Dios sabe que el hombre va a fracasar, pero Dios, cuando Él hace un pacto, Él cumple su promesa y Él nunca puede mentir. En Génesis capítulo 15 dice allí en versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Y en Habacuc 2:4 dice que el justo por su fe vivirá. La fe no es ciego. A veces pensamos, no, pues la fe es ciego. No, es todo lo opuesto. Fe está basado en algo que podemos ver. No en las circunstancias, pero que podemos ver la palabra de Dios. Y fe siempre tiene su base en la palabra de Dios. Fe está basado en el carácter y la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Fe está basado en la verdad de todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, allí en capítulo 15 de Génesis, Dios dijo, porque Abraham le había preguntado, ¿y cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que se va a pasar? Y en versículo 8 dice, y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todas estas y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. En ese tiempo tenían una costumbre de un pacto, iban a poner los animales y cortarlos la mitad y la mitad, y los dos partes del pacto, las dos personajes que iban a hacer el pacto, iban a pasar por medio de los animales. Pero en esta ocasión únicamente Dios pasó, porque las promesas iban a depender en Dios, porque Dios es fiel. Abraham no pasó por el medio, pero en el principio, cuando él cortó los diferentes animales y puso la mitad y la mitad, dice allí en versículo 11, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Quiere decir que algo venía para robar a Abraham este pacto que iba a hacer con Dios. Y lo mismo con nosotros. Cuando nosotros tenemos las promesas de Dios, siempre va a haber algo que trata de venir para robarnos las promesas, para quitarlo de nuestra vista. Y como Abraham, cuando venía esos pájaros para tratar de comer el sacrificio, él los echaba fuera. Lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos da una promesa, va a haber algo que quiere venir y consumir esas promesas, quitarlo de nuestros corazones. Como dijo Cristo en la parábola de las semillas, las aves venían a comer la semilla de fe y robarnos de las promesas. Pero Abraham los echó fuera, lo mismo de lo que nosotros debemos hacer, porque las promesas de Dios son
fieles. Segundo de Corintios 1:11 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Si Dios lo ha dicho, entonces la promesa, lo que debemos responder es sí y decir amén, que vamos en acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Tito 1:2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Salmo 119:50 dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Salmo 119:76 dice, que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. Salmo 119:89-91 dice, Dios mío, tú eres eterno y siempre fiel. Mientras el cielo y la tierra existan, tu palabra permanecerá. Todo lo criado está a tu servicio. En otras palabras, todo lo que Dios dice es cierto. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y para que nuestra fe pueda aumentar, debemos estar leyendo las Escrituras, creyendo las Escrituras, poniéndolos en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, nuestras acciones deben ir en acuerdo con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Porque el tiempo no puede quitar las promesas de Dios. El tiempo no borra. Las circunstancias no borran las promesas de Dios. Y debemos poner nuestra fe en lo que Dios dice y no las circunstancias. En la siguiente sesión vamos a ver cómo Abraham y Sara también quitaron su vista de las promesas de Dios y se metieron en muchos problemas. Pero te animo que no importa las circunstancias que estás pasando, pon tu mirada en el autor de tu fe y pon tu mirada en las promesas de Dios. Hasta la siguiente vez, Dios te bendiga. Amén.